En un pequeño pueblo de Rhode Island, en el siglo XIX, una oscura leyenda comenzó a tomar forma. Una familia devastada por la tragedia y un cadáver desenterrado dieron inicio a uno de los casos más extraños de la historia. ¿Podría una joven, conocida como Mercy Brown, haber regresado de la tumba como un vampiro? Hoy exploraremos el macabro misterio de la vampira de Exeter. Bienvenidos, amantes del terror y lo desconocido. Primeramente les quiero desear un feliz año 2025. Un año lleno de misterio y casos inquietantes. Ya que desde ahora los videos serán mucho más largos y serán acerca de casos de vampiros, de fantasmas, de brujas, etc. Casos documentados, casos mediáticos y casos que han tenido extensas investigaciones. Así que felicidades por estar acá nuevamente, ya que hoy hablaremos acerca de uno que dejó a toda una región completamente aterrorizada. Hoy vamos a hablar acerca de un caso legendario que ha sido nombrado por muchos como la vampira de Exeter. Esta es una historia que mezcla supersticiones, tragedias familiares y una aterradora creencia en la existencia de vampiros en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este es el caso de la joven llamada Mercy Brown, cuyo inquietante destino nos llevará a un viaje a través de la desesperación, la superstición y el temor. Pero antes no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. Y también seguirme en mis redes sociales. Me encantaría invitarlo a formar parte de la comunidad de miembros del canal. Como agradecimiento les haré una mención especial en un video todos los meses. Pueden unirse ahora mismo a través del enlace que está en la descripción de este video. Muchas gracias por su apoyo. Una vez dicho esto, los invito a ponerse muy cómodos y en ambiente porque el título de hoy es El caso de Mercy Brown, la vampira de Exeter. En el siglo XIX, los vampiros no solo eran una leyenda, se convirtieron en un susurro constante en los rincones más oscuros de la sociedad. Las supersticiones y los relatos de muertos que regresaban del más allá se extendían como una plaga silenciosa, sembrando el pánico tanto en los crédulos como en los más escépticos. Historias de familiares o vecinos que, tras el entierro, volvían a caminar entre los vivos con miradas hambrientas y sed insaciable, llenaban las noches de insomnio. Las iglesias, guardianas de la fe, comenzaron a tambalearse ante lo inexplicable. Sabían que lo que enfrentaban no era solo espiritual, sino algo que escapaba incluso al entendimiento de la ciencia naciente. Pero eso no las detuvo. Cada vez que alguien exhalaba su último aliento, se tomaban precauciones macabras. Estacas afiladas, ataúdes reforzados y rituales para asegurarse de que el muerto no rompiera las cadenas de la tumba. No importaba lo irracional que pareciera, el miedo a que el fallecido regresara para llevarse a los vivos, o peor aún, para saciarse de la sangre de los suyos, era demasiado real. En esos días, la línea entre superstición y realidad era tan delgada como el filo de una navaja, y ambos cortaban igual de profundo. A finales del siglo XIX, Nueva Inglaterra estaba asolada por la tuberculosis, una enfermedad altamente contagiosa y mortal que, en ese tiempo, era conocida como consunción. La tuberculosis se llevó a miles de vidas, y como aún no se conocían los métodos para prevenirla o tratarla adecuadamente, su avance resultaba devastador. La enfermedad no solo debilitaba físicamente a las personas, sino que también aterrorizaba a sus familias, quienes veían a sus seres queridos perder fuerzas y consumir su vitalidad hasta que parecían sombras de ellos mismos. Este destino estaba a la vuelta de la esquina para las familias más pobres y expuestas a condiciones contagiosas, como lo era la familia Brown. La familia Brown era una típica familia granjera de Exeter, en Rhode Island, compuesta por George Brown,
el padre, su esposa Mary Eliza y sus 3 hijos, de mayor a menor, Percy, su hijo de 22 años, Mercy, hija de 19, y Mary, de tan solo 9 años. Sin embargo, como muchas familias en ese entonces, la vida de los Brown cambió radicalmente cuando la tuberculosis entró en su hogar. La primera víctima de la familia Brown fue Mary Eliza, la madre de los 3 hijos, cuya salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante a medida que la tuberculosis, esa enfermedad implacable, la consumía lentamente. En un corto periodo de tiempo, Mary Eliza pasó de ser la matriarca activa y fuerte de la familia a una sombra de sí misma, incapaz de levantarse de la cama. Los aldeanos que conocían la enfermedad bien, murmuraban entre ellos sobre la rapidez con la que la enfermedad estaba haciendo mella en su cuerpo. Finalmente, después de unas semanas de sufrimiento, Mary Eliza falleció, dejando a su familia devastada. Pero la tragedia no hizo más que comenzar. Poco después de la muerte de su madre, Mary Olive, la hija mayor, comenzó a mostrar los mismos síntomas de su madre: una tos persistente, fiebre y también una fatiga inexplicable. Los médicos de la época, que poco sabían sobre la tuberculosis más allá de sus síntomas visibles, solo podían prescribir reposo y paciencia. Sin embargo, la enfermedad fue imparable, y Mary Olive pronto siguió a su madre al más allá. Su vida fue arrebatada de manera tan cruel y rápida que su muerte dejó una sombra aún más oscura sobre la familia. Nadie podía ignorar lo que ocurría, pues 2 miembros de la familia habían sido arrancados de su lado en tan poco tiempo. Pero para George Brown, el padre, y para sus hijos sobrevivientes, la desesperanza comenzaba a tomar forma tangible. En esos días, las enfermedades no se trataban simplemente como accidentes biológicos, sino como castigos o maldiciones. Los susurros entre los vecinos se intensificaron, porque el miedo a lo desconocido se apoderaba de la aldea. La sombra de la muerte parecía haber fijado su mirada en los Brown, y todos temían que la plaga de la enfermedad no se detuviera allí. El miedo se convirtió en angustia cuando Edwin, el hijo varón, comenzó a mostrar los mismos signos de la enfermedad devastadora que acabó con la vida de su madre y de su hermana. La familia Brown, aterrada por el curso de los acontecimientos, empezó a preguntarse si el mal estaba destinado a acabar con ellos por completo. El padre, desesperado, lo envió a un sanatorio en Colorado, pero luego de unas semanas volvió sin mejoría. Con la llegada del invierno, la casa de los Brown se llenó de un silencio pesado, como si la muerte acechara en cada rincón, esperando su próxima víctima. Y, lamentablemente, esa pérdida no fue la última. Un destino aún más oscuro aguardaba a la familia. A los días después, se enferma Mercy. Su salud va empeorando, hasta que luego de unas semanas, finalmente fallece de la misma enfermedad. Mientras que su hermano luchaba por sobrevivir, junto a su padre veían cómo su familia entera era arrasada por el mismo destino, ahora llevándose a Mercy. ¿Quién sería la piedra angular de todo lo que vendría después? ¿Y quién se convertiría en la leyenda de Rhode Island? Aunque mejor dicho, en el terror de Rhode Island. Pero primero los quiero invitar a conocer un poco más acerca de la vida cotidiana de Mercy Brown. Mercy Brown llevaba una vida sencilla y centrada en los quehaceres diarios de la vida rural. Cada mañana encendía el fuego y preparaba un desayuno humilde antes de ocuparse de las tareas de la casa, como lavar ropa en el río, remendar prendas y colgar las sábanas al sol. Aunque su vida estaba marcada por la pérdida, debido a la tuberculosis que ya había arrebatado a su madre y hermana, Mercy cumplía con sus responsabilidades sin mostrar signos de desesperación. A menudo acompañaba a su padre al mercado, un escape breve del aislamiento, donde observaba en silencio las conversaciones y rumores que circulaban entre los aldeanos.
En sus ratos libres se sumergía en los pocos libros de la familia, buscando consuelo en las historias. Las tardes las dedicaba a la granja, alimentando las gallinas, recogiendo huevos y ayudando en el cuidado del ganado. Sus manos, aunque jóvenes, reflejaban el trabajo arduo que la vida en la granja requería. Por la noche, se reunía con su familia alrededor del fuego, escuchando las lecturas de la Biblia y compartiendo momentos de unión, a pesar de la tristeza que comenzaba a envolver su hogar. Aunque su vida estaba marcada por la rutina y por la sombra de su enfermedad, Mercy mantenía una paz serena, sin saber que su destino la transformaría pronto en una figura trágica de la que hablarían los aldeanos por generaciones. En el pueblo de Exeter, las noches eran frías y el aire pesaba con el rumor de lo imposible. Mercy Brown, cuya tumba se encontraba en lo profundo del helado cementerio, no solo era una memoria atormentada por la tuberculosis que azotó a su familia. Para los vecinos, Mercy era mucho más que una víctima. Era un enigma oscuro, una sombra que no descansaba. Se decía que los animales que pasaban cerca del cementerio desaparecían sin dejar rastro. Un granjero juraba haber encontrado un rastro de sangre que conducía a la lápida de Mercy, aunque nunca halló el origen. Los vecinos comenzaron a creer que ella emergía por las noches, arrastrando sus uñas hasta encontrar una vena viva. El leve olor a hierro en el viento nocturno era, según ellos, el susurro de su apetito inhumano. En las noches más oscuras, varias familias afirmaban ver una figura femenina tras las ventanas de sus hogares, observando desde la distancia. Era un rostro pálido, enmarcado por cabellos oscuros, que desaparecía en un parpadeo. Lo que los aterraba no era solo la visión, sino el frío intenso que se extendía por la casa, congelando velas y provocando que los espejos se empañaran con palabras ilegibles, como si alguien intentara comunicarse desde el más allá. Las leyendas locales aseguran que Mercy había sido vista caminando entre los árboles cercanos al cementerio, envuelta en un manto de niebla y guiada por algo que no pertenecía a este mundo. Algunos aventureros que se atrevieron a entrar juraban escuchar su risa distante, pero ninguno se quedó lo suficiente como para encontrarla. Fue entonces cuando los aldeanos comenzaron a murmurar, en las pequeñas iglesias y tabernas, en los caminos helados y bajo los techos de paja. La tragedia que golpeaba a los Brown dejó de ser vista como una simple desgracia. Algo oscuro habitaba en esa casa, decían, algo que no debía ser ignorado. Cuando Edwin, el único hijo varón, enfermó, los rumores se convirtieron en cuchillos. Es una maldición de los Brown, murmuraban las mujeres mientras cosían, mientras sus dedos temblaban con el peso de sus propias palabras, y decían que algo oscuro les había tocado y que tal vez su sangre estaba maldita. También algunos señalaban a George, al padre, diciendo que su tristeza era demasiado silenciosa, demasiado contenida, como si supiera más de lo que admitía. Otros recordaban a Mary, la hija menor, quien había muerto semanas atrás y cuyo cuerpo descansaba bajo el suelo helado. Fue entonces cuando las historias se envenenaron del todo. Mercy no está en paz, susurró un anciano una noche, rodeado por las sombras titilantes del fuego. La tierra la rechaza. Ella arrastra a su familia al abismo y puede que a todos nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que alguien recordara las viejas supersticiones sobre vampiros. Esas criaturas malditas que, incluso muertas, seguían alimentándose de la vida de los suyos. Los hombres del pueblo comenzaron a rondar el cementerio. Sus pasos crujientes sobre la nieve miraban la tumba de Mercy con inquietud. Sus mentes llenas de dudas, alimentadas por el miedo, decían: si la exhumamos, lo sabremos. Si su cuerpo no muestra señales de descanso, entonces entenderemos por qué los Brown no escapan de la sombra de la muerte.
La decisión de abrir la tumba de Mercy fue para ellos una forma de juzgar no solo a la joven, sino a toda la familia. Cuando finalmente desenterraron el cuerpo, encontraron su corazón aún lleno de sangre, como si se negara a aceptar la muerte. Y para los aldeanos eso fue prueba suficiente para apuntar hacia los Browns y decir que estos ocultaban algo. La familia Brown estaba devastada, y George, ya sin saber qué hacer, se encontraba en el límite de la desesperación. Sin embargo, el horror no terminó con la muerte de Mercy. Poco después, el hermano menor de Mercy, Edwin, quien llevaba semanas luchando con la enfermedad, empeoró. George ya estaba resignado a despedir a Edwin, pero había algo que no lo convencía del todo, del por qué les había tocado tanto mal, y en su debilidad mental, se dejó influenciar por los rumores y las lenguas venenosas empapadas del miedo nocturno y la inseguridad. Fue en este momento de máxima desesperación cuando los rumores y las supersticiones comenzaron a tomar fuerza en Exeter. Los vecinos y amigos de la familia Brown le sugirieron a George, al padre de la familia, que considerara la posibilidad de que alguno de sus familiares fallecidos estuviera vampirizando a Edwin y absorbiendo su energía vital desde el más allá. La presión sobre George aumentó y finalmente accedió a hacer lo impensable: desenterrar los cuerpos de sus familiares para así asegurarse de que no estuvieran siendo controlados por alguna fuerza sobrenatural. En marzo de 1892, con la ayuda de algunos vecinos y un doctor local, George y un grupo de hombres se dirigieron al cementerio familiar para desenterrar los cuerpos de su esposa y sus 2 hijas. Primero, exhumaron los cuerpos de Mary Eliza y Mary Olive, quienes mostraron signos normales de descomposición, lo que a los ojos de la comunidad indicaba que no estaban involucradas en ninguna actividad sobrenatural. Sin embargo, cuando abrieron la tumba de Mercy, algo extraño llamó su atención. A pesar de haber sido enterrada hace 2 meses, su cuerpo mostraba signos mínimos de descomposición. Sus mejillas aún tenían un ligero color, y algunos decían que sus uñas y cabello parecían haber crecido. El descubrimiento de los vecinos solo reforzó sus temores. Convencidos de que Mercy era la responsable de la enfermedad de Edwin, decidieron realizar un ritual para liberarla de su supuesta maldición y también así proteger a Edwin. Bajo las instrucciones del doctor local y en un acto espeluznante, extrajeron el corazón y el hígado de Mercy y los incineraron. Luego, las cenizas de estos órganos fueron mezcladas con agua y dadas a beber a Edwin, en un intento desesperado por, entre comillas, curarlo de la tuberculosis. Este ritual, aunque horrible para nuestros estándares modernos, reflejaba el pánico de la época y la desesperación de una comunidad que se sentía impotente frente a una enfermedad mortal. Sin embargo, pese a este trágico intento, Edwin Brown fallece poco después, siendo otra víctima más de la tuberculosis. La muerte de Edwin confirmó la futilidad de las acciones tomadas por la comunidad, pero la leyenda de la vampira de Exeter ya había comenzado. La noche en Exeter nunca volvió a ser tranquila, porque incluso después de que su corazón fue removido y quemado, Mercy Brown permaneció como un eco insaciable en la conciencia colectiva. Para los vecinos, su leyenda no era solo un aviso, era una prueba de que la muerte a veces no es el final. Aunque el cuerpo de Mercy fue quemado y sus cenizas usadas en un intento desesperado por salvar a Edwin, el juicio, digamos, silencioso no terminó, porque la familia Brown quedó marcada para siempre, no solo por la enfermedad que los devastó, sino por la sospecha de que habían desafiado las leyes de la vida y de la muerte. Luego de esto, las puertas se cerraron a su paso y las miradas que antes eran de compasión se tornaron de miedo.
En Exeter los juicios nunca necesitaban un tribunal, bastaban las sombras y el eco de susurros. Hoy la tumba de Mercy Brown sigue siendo un lugar visitado por curiosos y entusiastas de lo paranormal. La tumba de Mercy Lena Brown se encuentra en el cementerio de Chestnut Hill, en Exeter, Rhode Island. Es una lápida sencilla de piedra, con su nombre, fechas de nacimiento, donde sale el 2 de agosto de 1872 y muerte 17 de enero de 1892. Debido a su fama como la vampira de Exeter, ha sido objeto de vandalismo y peregrinaje por curiosos del folclore paranormal. Aunque ha sufrido daños, se mantiene en buen estado gracias al cuidado periódico. El caso de Mercy Brown se convirtió en uno de los ejemplos más famosos acerca de la creencia en los vampiros en Estados Unidos, ya que la noticia de su exhumación y ritual llegó a los oídos de todo el país, y también fue ampliamente discutido en periódicos y en medios de la época. De hecho, se dice que esta historia incluso llegó a inspirar a Bram Stoker, el autor de Drácula, quien estaba investigando leyendas vampíricas mientras escribía su misteriosa novela, y también inspiró al gran y exitoso escritor llamado Howard Philip Lovecraft en su novela llamada La Casa Evitada. Y es así como las historias se convierten en mitos, los mitos en leyendas y las leyendas a veces en realidad. Espero que hayan disfrutado de esta increíble investigación. Si es que fue así, por favor apoyen con un me gusta, y si quieren que les traiga más videos así, háganmelo saber en los comentarios. Les dejo estos videos para que sigan entretenidos y nos vemos en el próximo. Que la buena sangre los cuide.